Hola, bienvenidos al Polimedia de presentación del tema 1 en cuanto a sus contenidos generales. ¿Vale? El tema 1, marco general de la neuropsicología. ¿Vale? Como hemos comentado, los objetivos de este tema es ver ese contenido básico de la primera parte del tema 1, en este caso. Los conceptos importantes a trabajar en esta parte introductoria pues, son los siguientes, los tenéis ahí desglosados. En primer lugar, es importante tener conciencia de que el ser humano a lo largo de la historia pues, ha estado interesado en conocer de dónde viene la actividad psicológica, dónde vienen las emociones, el razonamiento, el lenguaje. ¿Vale? Siempre se ha preguntado con qué estructura del cuerpo humano estaría relacionada. En principio, en los albores de la humanidad o en la antigüedad, pues se pensaba que podía estar relacionado con estructuras como el corazón, aunque posteriormente ya sí se fueron proponiendo cerebros, sistema nervioso, para decir o para relacionar esa actividad psicológica con alguna parte del cuerpo humano. A día de hoy no tenemos ninguna duda de que es el cerebro, ¿vale?, el órgano que sustenta la actividad psicológica en la persona. Y ese cerebro es el que nos ayuda a percibir información del entorno, a procesarla y a programar el comportamiento, ¿vale?, la actuación de la persona en ese entorno que previamente ha percibido y ha procesado. Además, comentar que la neurología y las ciencias biológicas, la neurología y las ciencias comportamentales, pues se han desarrollado en principio de forma más o menos paralela, ¿vale?, sin interactuar demasiado. Aunque en la actualidad sí que se observa una interacción clara, una confluencia importante entre las ciencias biológicas y las ciencias psicológicas comportamentales, ¿vale? Esto tiene lugar por una serie de razones. Por ejemplo, si te paras a pensar, hay patologías del sistema nervioso central, ¿vale?, patologías cerebrales, cuyos síntomas, sobre todo síntomas iniciales, tienen que ver con mal funcionamiento de procesos psicológicos, ¿vale? Es decir, tenemos patologías fisiológicas que debutan inicialmente con problemas cognitivos, de memoria, etc. ¿Vale? Un ejemplo sería la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, las ciencias psicológicas, comportamentales, le interesa saber cuál es la base, el sustrato neuroanatómico de esos procesos, ¿vale? Le interesa conocer cuanto más mejor sobre esos procesos psicológicos, cómo funcionan, cómo se desarrollan y además en qué estructuras cerebrales se sustentan, ¿vale? Eso nos da mucha información y que es complementaria con lo funcional, con cómo funcionan los diferentes procesos. Por lo tanto, a día de hoy sí que tenemos esa confluencia, esa unión entre las ciencias biológicas y las ciencias comportamentales. Bueno, el concepto de neuropsicología, ¿vale?, una vez que ya hemos visto un poquito cómo puede partir, ¿vale?, de esa unión de las ciencias biológicas, neurología por un lado y las comportamentales, pues tenemos la neuropsicología. Y el concepto de neuropsicología, un concepto que nos puede servir sería entender o estudiar cómo se organiza la actividad psicológica, ¿vale?, cómo se organiza en el cerebro la actividad psicológica y qué ocurre cuando se produce un daño cerebral, ¿vale?, cómo influye ese daño cerebral en las funciones psicológicas, ¿vale? Esto sería una forma de conceptualizar la neuropsicología. ¿Y cuál sería el objeto de estudio de la neuropsicología? Bueno, pues atendiendo a lo que hemos dicho antes, por un lado el objeto de estudio de la neuropsicología sería entender esa organización cerebral de los procesos, por lo tanto podemos estudiar personas sanas para entender esa relación, ¿vale? Podemos poner a personas sanas en un equipo de resonancia magnética funcional, por ejemplo, y ver qué áreas
se activan cuando está realizando determinada actividad psicológica, y eso nos da información sobre el sustrato neuroanatómico de una función determinada. Además, interesa estudiar sujetos sanos para comprender cómo funcionan los procesos y también pues, para recabar información de carácter psicométrico para luego poder comparar pacientes, ¿vale? Esto nos lleva a el otro gran objetivo de estudio de la neuropsicología, que es el estudio de casos, el estudio de pacientes con algún tipo de patología neurológica, ¿vale? Que da muchísima información al neuropsicólogo, y de la unión del estudio de sujetos normales y pacientes, pues tenemos todo el cuerpo de información que conforma la neuropsicología, aunque conviene decir que el principal aporte de información en este área de la psicología proviene del estudio de pacientes, ¿vale? Esta es la principal fuente de datos de la neuropsicología. Además, decir que la neuropsicología pues, es importante por trabajar en 3 diferentes áreas de trabajo, ¿vale? Como sería el área fundamental de conocimiento, ¿vale? El estudiar cómo se relacionan los procesos con el cerebro, pues estamos aportando conocimiento básico para la psicología y para otras ciencias afines, ¿vale? Entonces podemos aportar información básica como área fundamental de conocimiento. Por otro lado, el neuropsicólogo también interviene en el área clínica, realizando evaluaciones neuropsicológicas para ayudar en el diagnóstico de diferentes patologías, ¿vale? Para ayudar en el diagnóstico diferencial. Y como tercera área en la que trabaja la neuropsicología estaría el área aplicada, es decir, realizar rehabilitación neuropsicológica, es decir, intervención. Intervención con el objetivo de rehabilitar en la medida de lo posible las funciones psicológicas que han resultado dañadas por algún tipo de patología cerebral. Bueno, pues como hemos comentado, la neuropsicología puede tener su importancia en esas 3 áreas, pero además los datos epidemiológicos con los que trabajamos pues avalan esa importancia. Pues tenemos muchas patologías como los accidentes cerebrovasculares, fijaos, más o menos entre el 1 y el 2% de la población presenta algún tipo de este tipo de problemas de accidente cerebrovascular, y aproximadamente el 80% de estas personas pueden tener secuelas, tanto motoras, sensitivas o cognitivas. ¿Qué decir de los traumatismos, los frecuentes que son, y las consecuencias, ¿vale? En diferente grado, ¿vale? de consecuencia en la persona, pues requieren en muchos casos que se intervenga desde la neuropsicología con personas que hayan tenido traumatismos. Además, tenemos tumores, aunque son menos frecuentes, pero también es otro ámbito de trabajo de la neuropsicología. Y la demencia, ¿vale? En la sociedad actual tenemos, sobre todo en España, tenemos una sociedad bastante envejecida, y esto nos lleva a que haya mucha prevalencia de casos de personas que tengan un tipo de proceso neurodegenerativo, y conforme va avanzando la edad va aumentando esa prevalencia de casos de demencia por diferentes causas. Por lo tanto, la epidemiología apoya, refuerza que la neuropsicología esté dentro de la sociedad, ¿vale? Dentro del ambiente académico, pero también dentro del ámbito aplicado, ya más en contacto con los ciudadanos, con la sociedad en general. Bueno, otros conceptos interesantes a tener en cuenta, ¿vale? De carácter introductorio en esta primera parte del tema sería la etapa en la que suele intervenir el neuropsicólogo, que sería en la etapa en la que ya está el paciente estable, en la etapa crónica, ¿vale? Es cuando solemos intervenir. En la etapa aguda interviene el neurólogo o el neurocirujano, y posteriormente, cuando el paciente, como hemos dicho, ya está estable, intervendría el neuropsicólogo para hacer evaluación o tratamiento o reentrenamiento de las funciones mentales superiores afectadas. Además de esto que estamos comentando,
hay un carácter legal en la neuropsicología porque a veces es necesario que el paciente tenga una evaluación neuropsicológica para ver si tiene algún tipo de mal funcionamiento de alguna de las funciones mentales superiores que pueda tener una influencia en cuanto, por ejemplo, a su responsabilidad penal, civil, o pues si esa persona que reclama algún tipo de compensación económica por ese daño cerebral que puede tener unas consecuencias neuropsicológicas, y por lo tanto este ámbito, la neuropsicología, puede aportar esa información de carácter legal. Además, la neuropsicología estudia la consecuencia del comportamiento en cuanto al funcionamiento de las diferentes áreas cognitivas como memoria, atención, lenguaje, etc. Y como tenéis en Campus Virtual, hay un ejemplo de un vídeo donde se ve un vídeo cuyo objetivo sería la prevención del consumo de drogas, ¿vale? La neuropsicología, con el trabajo de evaluación y fundamental, con el trabajo básico, pues sabe que el consumo de determinadas drogas, por ejemplo, puede producir deterioro cognitivo. Entonces podemos ayudar a diseñar campañas de prevención. Y por último, pues tenemos los diferentes lóbulos cerebrales y la función básica, que eso lo tenéis que repasar de asignaturas previas, ¿vale? Recordar vosotros por vuestra cuenta los diferentes lóbulos cerebrales, las diferentes estructuras que conforman esos lóbulos y la función básica asociada, ¿vale? Eso lo vais trabajando, aunque si tenéis alguna duda lo comentáis en foros y lo vemos más despacio. Muchas gracias por vuestra atención.